Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. La carta del apóstol San Pablo a los filipenses se conoce por dos extraordinarias virtudes. La primera de ellas, por la expresión del gozo a pesar de las circunstancias adversas de la vida. Y la segunda, la cantidad de veces que el apóstol en esta carta expresa el agradecimiento. Agradecimiento por la ayuda que recibió de una comunidad en un momento de profunda necesidad. Agradecimiento frente al aliento que le ofreció esta comunidad en medio de sus adversidades. Por esa razón, cuando uno lee la carta de Pablo a los filipenses, encuentra que esta es una carta de afecto, esta es una carta de expresión de amor, es una carta calurosa, porque es una carta que recoge la vivencia de un encuentro y el resultado, lo que ese encuentro provocó tanto en el corazón de Pablo como en el corazón de los hermanos de Filipo. Pablo llega a Filipos en su segundo viaje misionero, cerca del año 52 después de Cristo. Y desde luego la llegada de Pablo a Filipos fue el resultado de una visión que él tuvo, donde él inclusive narra que un macedonio dentro de esa visión le pedía que fuera hacia el territorio macedonio y allí les ayudara. Allí el apóstol San Pablo se encontró con una gente que sabía provocar en el corazón de los demás agradecimiento. Yo no sé si usted entendió lo que yo estoy diciendo. Allí Pablo encontró a alguna gente que sabía provocar en el corazón de los demás agradecimiento. Porque muchas veces nosotros exigimos y pretendemos que los demás agradezcan, pero para pretender que los demás agradezcan es necesario la capacidad para producir el agradecimiento. Y desde luego Pablo encontró a 3 personas
que provocaron en él esa capacidad de agradecimiento. Una de ellas era una mujer llamada Lidia, que se dedicaba en aquel tiempo a una industria muy lujosa, muy lucrativa, la industria de la púrpura. Esta mujer recibió a Pablo en su casa y desde luego se convirtió en la mujer del corazón hospitalario en medio de aquella ciudad para la vida de un hombre que militaba y servía al Señor desinteresadamente. Note bien, había en Pablo agradecimiento porque hubo una mujer que provocó el agradecimiento. Por el otro lado, había también en la región de Macedonia una muchacha que era esclava y que unos hombres la habían utilizado precisamente para convertirla en una adivina. Y ellos vivían precisamente de la capacidad que esta mujer tenía para adivinar. Y desde luego el apóstol San Pablo en su ministerio logró llegar no solamente al corazón y a la vida de esta mujer, sino logró liberarla de aquella esclavitud en la que estaba inmersa. Y desde luego la conducta de aquella mujer y la transformación de aquella mujer provocó en el corazón del apóstol San Pablo agradecimiento. Por el otro lado, también hay allí en Filipo otro caso muy particular que provoca al corazón de Pablo ese sentido profundo del agradecimiento. Y es la vida de un hombre que en su estado ordinario era mera y sencillamente un carcelero. Y en su estado ordinario se dedicaba a cumplir cabalmente con su responsabilidad como carcelero. Y desde luego, este hombre había entendido que su función como carcelero era hacer lo que un preso merecía por estar dentro de la cárcel. Sin embargo, Pablo tiene agradecimiento a la comunidad de Filipo, porque este preso, en un momento dado que encontró a Jesucristo, fue cambiado, fue transformado. Y aquel estilo de vida agrio, amargo, aquel estilo de vida violento y agresivo fue transformado y fue cambiado para convertirse en un hombre hospitalario y que inclusive no solamente ejerciera la hospitalidad, sino que también curara las heridas que probablemente él mismo había provocado en el cuerpo del apóstol San Pablo. Note bien el mensaje. Así como podemos expresar gracias, también debemos ser agentes que logremos en la vida y en el corazón con nuestras acciones que otros también puedan dar gracias. A veces yo he escuchado a algunas personas que me han contado experiencias tristes donde se les ha negado algún favor, donde se les ha negado algún bien y su respuesta ha sido gracias por nada. Pablo estaba agradecido de aquella comunidad. Estaba agradecido de aquella comunidad porque era una comunidad solidaria. Estaba agradecido de aquella comunidad porque era una comunidad que sabía dar sin crear sentimientos de culpa. Y usted dirá, ¿cómo es eso de que sí, hay gente que puede dar, pero crean culpa cuando dan? Y producen dolor cuando dan. De hecho, yo he hablado con gente a quienes he referido a una persona y me dice, no, de él no quiero nada. Porque cuando me da, no solamente tengo que escuchar su sermón, sino tengo que escuchar su oráculo de juicio antes de dar. Aquella era una iglesia que sabía dar sin crear culpas. Porque la Biblia no dice por ningún lado que al que te pide
le dejo un sermón. Que al que te pide le provoques un regaño. La Biblia dice que al que te pide solamente da. Pablo estaba tan encantado con aquella comunidad que cuando se refería a ella les decía mis amados, mis deseados, mi gozo y mi corona. Note bien lo que las expresiones que Pablo utilizaba: amados, deseados, gozo y corona mía. Desde luego, la comunidad de Filipo fue una comunidad que supo provocar el sentimiento de gratitud en la vida del apóstol San Pablo. También es así que Pablo dice en la misma carta: otros nunca me dieron, pero ustedes sí. Otros nunca se solidarizaron conmigo, pero ustedes sí. Y cuando uno lee la carta, uno descubre, obviamente, Pablo tenía agradecimiento precisamente con aquellos que habían producido ¿qué? La razón del agradecimiento. Porque es importante que entendamos esa gran verdad. No solamente estamos para dar gracias, estamos para provocar gracias. La actitud de agradecimiento de Pablo se evidencia precisamente cuando escribe esta carta. Porque esta era una comunidad que no solamente hacía un acto de bien a Pablo una vez, sino que esta carta es el resultado, oiga bien, esta carta es el resultado de lo que unos años después la comunidad de Filipo descubrió del apóstol San Pablo. Descubrió que volvía a estar enfermo. Descubrió que volvía a estar en una crisis. Y sabe, cuando ellos descubrieron que Pablo estaba en necesidad, entonces llamaron a un muchacho dentro de su grupo, lo hicieron su representante, lo enviaron con una ofrenda. Se llamaba Epafrodito. El nombre no se lo pongan a nadie, pero imiten sus acciones. Sus acciones son extraordinarias. Y le pidieron a Epafrodito no solamente que llevara una ofrenda, porque óigame, cuando nosotros queremos provocar acciones de gratitud en los demás, cuando queremos provocar acciones de gratitud en los demás, no solamente debemos ocuparnos de cubrir la mera necesidad que tiene, sino debemos ocuparnos en saber hasta dónde más le podemos servir y le podemos ayudar. Y desde luego, Pablo estaba tan agradecido de esta iglesia, porque esta iglesia le dijo a Epafrodito: no solamente le vas a llevar la ofrenda, sino que te vas a quedar con él y lo vas a ayudar hasta lo último. Desde luego hubo una circunstancia muy dolorosa en Epafrodito. Llegó hasta donde Pablo estaba, pero se enfermó. Y cuando Epafrodito enferma, entonces Pablo entiende que ahora el deber de producir gratitud en el corazón de Epafrodito es de él. ¿Por qué es importante demarcar esto? Querido, porque hay gente que del Padre Nuestro lo que les gusta es el vénganos. Porque hay gente que solamente están enfocados y orientados para agradecer y no para producir agradecimientos en otros. Porque a veces la naturaleza humana se ubica en posturas y en posiciones que no responden necesariamente al propósito y al plan de Dios para nosotros. Note bien, Pablo estaba en crisis, Pablo estaba enfermo, pero cuando Epafrodito enfermó, entonces él ocupó la posición del servidor. Tal vez